Muy bien. Muchas gracias, María José. Muchas gracias a todos, al partido por invitarme a Cartagena, ¿no? Que le tengo especial cariño. Bueno, yo pensaba referirme sobre todo a lo que hace referencia a la primera mesa, a ciudad. Aparecía con tres títulos: el modelo de crecimiento sostenible, inclusivo e inteligente, ¿no? Bueno, yo, si me permitís, voy a resumirlos en justo, ¿no? Porque creo que al final se trata, en los tres casos, de justicia, ¿no? Justicia con nuestro futuro, justicia con los más débiles y justicia con nosotros mismos, ¿no? En el fondo es la misma idea, ¿no? Y, bueno, yo creo que cuando hablamos de lo justo, ¿no? De la idea de justicia, el problema con el que nos encontramos con demasiada frecuencia es que se nos quiere situar la idea de justicia en una escala de necesidades detrás de lo necesario, digamos, como algo más superfluo, ¿no? De manera que, quizá no directamente, pero subconscientemente a la población se le hace pensar que primero es lo necesario y que si lo necesario está en contraposición con lo justo, pues oye, habrá que elegir, ¿no? Esto es un esquema mental que, bueno, que se alimenta del miedo al futuro, que se alimenta de la incertidumbre, ¿no? Y del que tenemos que huir, ¿no? Porque lo justo no solo es bueno en sí mismo, ¿no? Sino que es la base para conseguir lo necesario y para conseguir mejorarlo, ¿no? Entonces, conviene pues huir de esa disyuntiva, ¿no? De ese precio, ¿no? Lo justo no es el precio de nada, ¿no? Es la base. Bien, en esa concepción, pues si se quiere un poco pues, progresista, ¿no? En el sentido de avance, ¿no? De la justicia, pues yo creo que las ciudades cumplen un papel fundamental, ¿no? Y voy a intentar explicar esa visión, quizá más pensando en personas que en territorio, pero con la ciudad como núcleo. Bueno, si miramos así con un poco de perspectiva histórica, antes de las dos guerras mundiales, la base de las relaciones entre, bueno, mundiales, económicas y políticas, eran los países. Los países competían con frecuencia en lo comercial y con demasiada frecuencia en el terreno militar, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial, el eje de esa competencia fueron las empresas, ¿no? Es conocida la frase de Wilson de que a Estados Unidos le iría como le fuese a la General Motors, ¿no? En el sentido de que las grandes empresas marcaban el destino económico y social de los países, ¿no? Esa visión en lo que llamamos el siglo XXI se ha roto, ¿no? Se ha roto porque las empresas, pues, aunque sean de un país, pueden estar produciendo en muchos, vendiendo en todos y pagando impuestos pocos o en ninguno, ¿no? Y entonces, por tanto, no son un elemento clave de detracción del bienestar económico. Y ese papel, en algún sentido, lo están ocupando las ciudades. Ya no son los países, son menos las empresas, empiezan a ser más las ciudades. Por ejemplo, bueno, el ejemplo más evidente es con las propias empresas grandes automovilísticas, ¿no? Que utilizaba de ejemplo. Ford Valencia no compite con Opel o con Toyota, o no compite sobre todo con las otras marcas. Con quien más compite es con las otras factorías de Ford, por las que pelea pues, a muerte, digamos, por cada nuevo modelo, porque supone una inyección económica y de empleo en la zona, ¿no? Y su principal competidor es la propia Ford en otras ciudades, ¿no? Y bueno, esto lo podemos extender a un marco general. La clave hoy en día pues, es que las ciudades compiten entre sí por ser lugares atractivos. Atractivos en el sentido más amplio del término. Atraer actividad económica, atraer empleo cualificado y atractivos en el sentido de generar calidad de vida en su entorno, ¿vale? Esto se puede entender como un camino, digamos, que inequívocamente nos lleva hacia la aglomeración, hacia las grandes ciudades. Parece que es lo que está pasando, ¿no? Leía un dato que me resulta, en fin, curioso. En Estados Unidos, las 53 grandes áreas urbanas más o menos tienen la mitad de la población. Y, sin embargo, se han llevado desde la salida de la crisis allí el 93% del crecimiento. O sea, todo el crecimiento se está generando en las zonas en las que está la mitad de la población. Y eso es una tendencia que en cierta medida también tenemos aquí. Por ejemplo, si miramos los precios de la vivienda en España, que están municipalizados en estadísticas en Fomento para municipios de más de 25.000 habitantes, pero que bueno, se podría considerar general también para la franja inmediatamente siguiente,
los precios se comportaron de manera muy similar en todas las ciudades en España. Cuando subían en el boom y cuando bajaron en el crash, pues unos son más altos que otros, pero se comportaron de manera similar. Sin embargo, en los últimos 2 años ha surgido una experiencia que es, como digo, históricamente nueva, y es la divergencia en el comportamiento de los precios. No en los niveles, sino en el comportamiento. Hay grandes áreas que están en plena fase de recalentón urbanístico, creciendo precios, lo del alquiler, en fin, pues es cotidiano en los medios de comunicación, y sin embargo hay otras muchas zonas en las que, en fin, la supuesta recuperación económica pues no se ve ni en el mercado inmobiliario ni en otros elementos. El mercado inmobiliario es fundamental en tanto que es una señal de la formación de nuevos hogares y, por tanto, que hay empleo y que hay empleo de una calidad mínima como para tomar ese tipo de decisiones. Por tanto, lo que observamos es que el crecimiento que nos depara el nuevo siglo va a ser un crecimiento, digamos, muy selectivo, muy ubicado en zonas concretas y no necesariamente en grandes ciudades, ¿vale? Hay también un estudio ahí profundo sobre los atractivos de las ciudades pequeñas. Cuando digo ciudades pequeñas, aquí se habla antes de pueblos, ¿no? A 45.000 habitantes, eso en principio es una ciudad, en fin, en ese rango. Bueno, en Estados Unidos se ha dedicado bastante trabajo académico a intentar ver qué hace una ciudad pequeña atractiva frente a otras, porque dentro de ese rango hay mucha heterogeneidad en comportamientos, ¿no? Y, bueno, me llamó la atención un estudio que en particular señalaba 5 elementos para que las ciudades estuviesen creciendo y fuesen éxitos en términos económicos y, en general, en calidad de vida para sus ciudadanos. Primero situaba el desarrollo de un ecosistema emprendedor. En segundo lugar, hablaban de capital humano, inversión en capital humano, enfocado a las posibilidades de empleo existentes. En tercer lugar, situaban un concepto que es el capital social, la existencia de una fuerte red de capital social. En cuarto lugar, aparecía el entorno de calidad, el marco de la ciudad, lo que es puramente territorio físico. Y en quinto lugar, una cosa que, bueno, la traducción que le he dado es vocación de mejora. O sea, de ser conscientes, la propia colectividad, de qué camino puede seguir y de cómo tiene que ir dando los pasos. Por tanto, bueno, yo resumiría un poco esos 5 elementos en la idea de comunidad, ¿no? Se nos ha vendido también de manera así que parece que es incuestionable, ¿no?, el individualismo como base del éxito económico, pero esta competencia entre ciudades, por decirlo así, se basa justamente en lo contrario, se basa en que tienen éxito las que construyen una sociedad inclusiva, mejor organizada, con capacidad crítica para ver qué elementos son más débiles y qué elementos puedes ir mejorando, y una capacidad, digamos, continua de revisión de qué estás haciendo en ese proceso. ¿Vale? En fin, no voy a poner, tenía algún ejemplo, pero en el ámbito, por ejemplo, de los proyectos europeos, un concepto que en fin, que está teniendo éxito y que hay un proyecto importante sobre ciudades abiertas, ¿no? Y el proyecto de ciudades abiertas intenta ligar gobernanza interna, internacionalización e inclusión, ¿no? En principio parece que suenan a elementos muy distintos, pero la idea filosófica debajo, en fin, que yo creo que merece la pena pararse un poco, es interesante, ¿no? Y en el marco de una ciudad cerrada, de una sociedad cerrada, pues competimos entre nosotros y tendemos a pensar en que lo que uno se lleva pues es a costa de lo que se lleve el otro, sea trozos del comercio X o sea lo que sea, ¿no? Competimos por trozos, digamos, del pastel. En el marco de la globalización y del entorno del siglo XXI que estoy intentando describir, las ciudades compiten entre ellas, de manera que el ambiente que tiene que dominar dentro es más de cooperación. Mi clave no es aumentar el trozo del pastel que hay, sino ayudar a que el pastel sea más grande. Ya será más grande mi trozo. Digamos que en un juego sofisticado, el jugador bueno no es el que se lleva la pelota y, en fin, hace briguerías con ella, sino el que juega bien en equipo, el que es capaz de hacer que el equipo funcione. Y, por tanto, la idea que es plenamente vigente en el siglo XXI, si queréis, no es tanto el individualismo como el ser capaz de generar procesos complejos de producción en las que yo no me sirvo solo, sino que trabajo en red con una colectividad.
por poner ejemplos más concretos, pues las sociedades más desarrolladas y normalmente las ciudades que aparecen como más atractivas en casi todos los rankings son las escandinavas o las vascas en el caso de España, ¿no? Sociedades que están acostumbradas, pues tradicionalmente, a cooperar dentro de ellas, ¿vale? Y a trabajar en conjunto y a valorar el éxito individual, incluso aunque uno sea muy egoísta, pues el éxito individual la sociedad lo valora en cuanto que tu éxito es a favor de la sociedad, no a costa de ella, por decirlo así, ¿vale? Y por tanto, estos elementos que forman parte de una cultura social, y por qué no decirlo, pues socialista, pues tienen que estar en el centro de la reivindicación de lo que es la clave del éxito, bueno, en este siglo, ¿no? Bien, ¿qué tiene que ver esto con ciudades, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos trae aquí? Y con municipios. Bueno, miremos un poquito los datos, ¿no? En España, como sabéis, pues hay 8.100 y pico municipios, que la mayoría son muy pequeños. El municipio mediano en España no llega a 600 habitantes. El municipio mediano en la región de Murcia tiene 15.000 habitantes. Una diferencia grande de tamaño. El marco legal es el mismo, en principio. Pero en la región más de la mitad de los municipios están en una franja entre 10.000 y 35.000 habitantes, que es una franja que podríamos llamar ideal. En fin, la discusión sobre tamaño ideal de ciudad pues es un poco antigua, pero en ese tamaño se combinan bien pues, la cercanía y el suficiente tamaño para generar la diversidad, en fin, que permite pues, ser atractivo en este sentido que decía antes, ¿no? Por tanto, pues, bueno, compañeros de la Asamblea pues, están trabajando, ¿no?, en una ponencia dentro de la Comisión de Hacienda para ver de qué forma los ayuntamientos pues, tendrían que tener más competencias para poder liderar en la medida de lo posible esta creación de atractivo, y ya digo que atractivo en el mejor de los sentidos y en el más amplio posible, ¿no? Y en cada municipio ese proceso se suele hablar de un plan estratégico. Yo, en fin, más que las etiquetas de hacer un plan, la clave es tener la voluntad de trabajar juntos, de trabajar cooperativamente como sociedad, el municipio, el ayuntamiento, pero más el municipio, es decir, la gente. ¿Dónde están los fallos? Cuantificar los objetivos, presupuestarlos y evaluarlos y estar continuamente pues, avanzando, ¿no? Haciendo un papel como los planes estratégicos, por ejemplo, de desarrollo regional, que se suceden uno tras otro, no se cumplen y bueno, da igual, ahí se quedan, ¿no? Si solo se leyó para presentarlo, ¿no? Pues la clave de un plan no es presentarlo, la clave es evaluarlo después, ¿no? Y creérselo. En ese proceso, cada municipio pues, tendrá que decidir qué elementos son la clave de lo que tiene que mejorar, ¿no? Yo no creo que podamos hacer una lectura única para todos los municipios de la región, ni debemos aspirar a ello, ¿no? En cualquier caso, apunto pues, 3 posibilidades que yo creo que en la mayoría pues, tendrían que aparecer. La primera es el análisis de la situación de los colectivos más vulnerables. Yo creo que la sociedad, en fin, es una frase, un tópico, ¿no?, que la fuerza de una cadena es la fuerza del eslabón más débil, pero en este tipo de planteamiento tenemos que creérnoslo y tenemos que trabajar ahí y trabajar con imaginación. No se trata de poner más dinero a servicios sociales, sino de integrar, de sumar al carro, ¿vale? No sé, me venía a la cabeza un detallito, ¿no?, pero que me gustó mucho de aquí de Cartagena, ¿no?, de cómo los colectivos en general marginados, pues era fácil ligarlos a la cultura chamarilera de Antigua, que tenía mucho que ver con el trabajo con el metal, que es donde justamente están los puestos de trabajo, que no se terminan de cubrir. Y uno dice, pues mira, ¿no?, es la cultura y la cultura sirve para empleos que son modernos, ¿no?, y que se puede dar la vuelta. El segundo de los elementos, en fin, que no voy a extenderme mucho porque, bueno, pues Marcos ya lo ha apuntado y esta tarde pues es el objeto principal, es el tema del urbanismo, el paisaje. A mí me gusta hablar del paisaje tras la tormenta, ¿no? Esta tormenta del boom y del crash que ha dejado esqueletos, que ha dejado huertos hechos bancales, que ni son bancales ni son solares. Yo por donde vivo directamente es que no se sabe de quién son, porque les prometieron pisos que no se han construido, inmobiliarias que han quebrado, que fueron a bancos que también han quebrado, y realmente el problema es que no se sabe aquello de quién es, ¿no? Y hay un paisaje en todos los sentidos, paisaje físico, pero también emocional y antropológico, que reflexionar sobre él y rescatarlo, ¿no? Bueno, y la tercera, que también está en la mesa, es el tema de la movilidad de las personas, no las infraestructuras, sino la movilidad de la gente. ¿Dónde va? ¿Qué falta? Y de nuevo trabajar sobre las diferencias y sobre las necesidades, no sobre grandes proyectos. No sé, esta última semana, pues sobre movilidad y autobuses urbanos, en la prensa regional hay 2 noticias, básicamente, que yo haya visto, ¿no? En Murcia, que se están quitando los autobuses, de Aljucer y, bueno, todos los problemas de esta zona,
y aquí que se están triplicando los del Algar, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué se está haciendo, qué se está cambiando y bueno, y a intentar impulsar, que ahí está la diferencia del trabajo que se está haciendo en un sitio y en otro, ¿no? Y en cualquier caso, bueno, pues no voy a resumir mucho, tener presente siempre la idea de que una sociedad inclusiva, una sociedad cohesionada, pues es un activo muy importante en todos los sentidos. Y cuando se habla de competencia y competitividad y de economía, y que la economía son cifras, al final la economía son personas, tanto porque va destinada a las personas como porque somos las personas las que lo hacemos, ¿no? En ese sentido, a mí me ha gustado esta mañana en la primera ronda, ¿no?, las apelaciones al territorio en lo emocional como base para un discurso progresista, ¿no? Porque, no sé, en Murcia estamos cansados de oír de murcianía y de, en fin, este tipo de conceptos, pero luego la huerta está como está, ¿no? En fin, en Cartagena pues podríamos poner ejemplos similares, ¿no? Entonces, es desde el amor a Diego, la tierra de uno... Perdona, no quería cortarte, pero es que desde has donde hay que consumido un poco construir más. un futuro mejor. Ya está. Gracias, lo siento.